Amigas y amigos de Radio Sur, les habla Manuel Martínez. Vamos a hacer un complemento a la columna que hicimos esta semana, porque tenemos noticias muy importantes que vienen del Perú, país al cual nos hemos referido en las últimas semanas en más de una oportunidad. La primera noticia es que el domingo 3 de octubre pasado, el presidente Pedro Castillo y su gabinete, junto a las organizaciones campesinas, a los productores agrarios, etcétera, lanzó la segunda reforma agraria. Y lo hizo nada más ni nada menos que desde la explanada de Sacsayhuamán, lugar simbólico, si lo hay, en la ciudad del Cusco. Se busca, efectivamente, potenciar la agricultura familiar, la producción cooperativa y, sobre todo, valorar el trabajo de la mujer campesina. Algo muy, muy interesante. No es igual a la primera reforma agraria que se hizo allá por 1969, donde se expropió las tierras, etcétera, etcétera, se creó la propiedad cooperativa y demás, proceso que fue obviamente destruido en los años posteriores por el neoliberalismo. Ahora se busca una recomposición de la producción agraria, privilegiando la agricultura campesina, privilegiando la agricultura familiar, teniendo en cuenta el potencial que tiene esta agricultura para el abastecimiento de alimentos, fundamentalmente. Bueno, es una gran noticia porque además el presidente proclamó esta segunda reforma agraria ante una multitud muy importante, hecho nuevo y si se quiere, creo que el primer gran acto político social que realiza el gobierno y relacionado nada más ni nada menos que con el agro, con la producción agraria. Es interesantísimo también porque el ministro Víctor Raúl Maita, que es el ministro de Agricultura, muy joven, intervino en quechua, ¿no? Es un ministro que tiene 27 años, es egresado de la Universidad Nacional del Cusco, es campesino, es hijo de campesinos, de familia históricamente campesina y bueno, hizo su alocución referida a la segunda reforma agraria en el Perú en quechua, en el idioma histórico de los incas. Bien, pero inmediatamente al día siguiente hubo un terremoto político porque finalmente el primer ministro, o sea, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, tan cuestionado por distintos sectores de izquierda y de derecha, finalmente presentó su renuncia y el gobierno, el presidente Pedro Castillo, aceptó esa renuncia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿No? El gabinete de Guido Bellido duró algo alrededor de 2 meses, no mucho más. Pero si cambia el presidente del Consejo de Ministros, es decir, renuncia, todo el gabinete cae y todo el gabinete tiene que ser reorganizado. Esa es la figura. Bueno, y sucedió efectivamente eso, ¿no? Porque además se produjo un cambio cualitativo desde mi punto de vista. Y es el hecho que Guido Bellido, que había sido tan cuestionado por actitudes de carácter machista, por discursos muchas veces extremistas, e incluso por contradecir a sus propios compañeros del gabinete ministerial, bueno, Guido Bellido fue reemplazado por Mirta Vázquez. Fue reemplazado por una mujer de izquierda, militante del Frente Amplio, abogada, defensora de las comunidades de Cajamarca que enfrentan a las compañías mineras que quieren extraer oro. Bueno, es un hecho cualitativo, porque evidentemente se trata de una figura de carácter totalmente novedoso, es una mujer de izquierda con experiencia parlamentaria además, porque fue titular del Congreso en el último periodo, ¿no? Antes de que asuma Pedro Castillo. Entonces, creo que es el dato, es el hecho que hay que subrayar,
que Guido Bellido es reemplazado por una mujer militante de izquierda con un perfil de diálogo, con un perfil de construcción de gobernabilidad, muy claramente. Pero además hay otros reemplazos interesantes, ¿no? Este, Hubo, bueno, por ejemplo, Iber Maraví, el ministro de Trabajo, que también estaba cuestionado, etcétera, sin mayor fundamento, fue reemplazado por Betsy Chávez, ¿no? En el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Cultura, también se nombró a una mujer, a Gisela Ortiz Perea. Y otros casos, ¿no? Por ejemplo, en Energía y Minas se nombró a Eduardo González Toro. Y en Educación también Carlos Alfonso Gallardo es el nuevo ministro. En el Ministerio del Interior también hay un cambio importante, ¿no? Luis Roberto Barranzuela es el nuevo ministro del Interior. Y bueno, en el Ministerio de la Producción también entra un nuevo ministro, José Incio. O sea, hay una renovación. No solamente la primera ministra es una mujer militante de izquierda, sino que ahora el gabinete tiene 5 mujeres ministras, lo cual es un dato importante a tener en cuenta y va en la línea que ya lo había anunciado Pedro Castillo. Obviamente hay ratificaciones, o sea, Oscar Maurtua quedó en la Cancillería, Pedro Franque, que es un militante de Nuevo Perú, un economista de izquierda también muy importante, queda en el Ministerio de Economía, Aníbal Torres continúa en el Ministerio de Justicia, Dina Boluarte, que a su vez es vicepresidenta, continúa como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Anaí Durán continúa como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y hay que subrayar que el trabajo que está haciendo Anaí Durán es realmente muy, muy importante. O sea, por primera vez en la historia de ese Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hay una militante, una intelectual que no ha perdido para nada su carácter de militante popular y que está llevando adelante una tarea muy, muy difícil en el Perú. Es muy criticada, dicen, bueno, sigue ratificando la agenda de género, y lógico, hay que avanzar con la agenda de género, y ese es el trabajo que Anaí está desarrollando, no solamente en Lima, sino en el interior. Hace poco nomás estuvo en la comunidad de Sojos, en Ayacucho, donde fue ovacionada por las mujeres campesinas. Y toda esta cuestión que dijimos al principio de darle, digamos, un lugar destacado a la mujer campesina en la segunda reforma agraria tiene que ver con una contribución que hace la compañera Anaí Durán, que también es dirigenta del Movimiento Nuevo Perú. Bueno, Hernando Ceballos fue ratificado en Salud, Walter Ayala fue ratificado en Defensa, Víctor Raúl Maita Frisancho, a quien ya mencioné, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Roberto Sánchez en Comercio Exterior y Turismo, Juan Francisco Silva en Transportes y Comunicaciones y Heiner Alvarado en Vivienda. Y Rubén Ramírez en Ministerio de Ambiente. Es interesante porque creo que se abrió una nueva etapa, ¿no? Se abrió una nueva etapa. Hay una discusión, obviamente, siempre hay discusión, porque de alguna manera, digamos, con este cambio se está buscando efectivamente construir gobernabilidad. Y creo que es necesario plantearse algo, digamos, más sustancial, construir pueblo. Construir pueblo significa construir el sujeto político social que permita efectivamente sostener una política de transformación. Y seguramente si tenemos un gabinete que tiene estas características, es decir, un gabinete donde la diversidad política de distintas corrientes de izquierda y progresistas se expresa, bueno, efectivamente creo que las posibilidades de construir pueblo están, digamos, planteadas de manera más clara y de manera más contundente. No es momento de sectarismo, no es momento de ambiciones partidarias reducidas. Lo dijo claramente Pedro Castillo. Y lo vuelvo a decir acá, lo tomo,
porque efectivamente el Partido Perú Libre, que es el partido que llevó la candidatura de Pedro Castillo, aparentemente ya está dividido. O sea, hay un sector que considera que Guido Bellido y el anterior gabinete eran la cuota de poder que ellos tenían, cuota de poder entre comillas, ¿no? Y en realidad hay otro sector que dice, no, acá el problema no es que cada partido tenga su cuota de poder. Está el Frente Amplio, está Nuevo Perú, está Perú Libre, hay otros sectores de izquierda, de centro y demás. No, no se trata de que cada partido tenga su cuota de poder, se trata de construir poder. Y construir poder significa efectivamente una construcción colectiva que, vuelvo a repetir, tiene que tener su correlato en esta frase que es algo más que una frase, es un programa, construir pueblo desde abajo para garantizar las transformaciones que se necesitan. Un gran abrazo, hasta la próxima semana.